Nuestro tema de hoy es la entrada no triunfal. ¿Por qué decimos entrada no triunfal? Porque ¿cómo habría sido la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén? ¿Cómo habría sido? Era Domingo de Ramos cuando Jesús entró en Jerusalén. Montaba un caballo blanco resplandeciente que levantaba una nube de polvo mientras brincaba entrando a la ciudad. Las personas que vieron pasar a Jesús quedaron maravillados de un animal tan hermoso, pero aún más asombrados por el hombre que lo montaba. Mientras Jesús pasaba, se podía oír a la gente decir: ¿Quién es ese hombre enmascarado? ¿Ya viste su espada reluciente? Pero no tuvo tiempo de detenerse a saludar. Había malvados sueltos y Jesús tenía un trabajo que hacer. Al cabalgar dentro de Jerusalén, rápidamente dimensionó la situación, formó un plan para capturar al líder de los alborotadores. Su nombre era Diablo, aunque algunos lo llamaban Satanás. A Diablo no le gustó que Jesús estaba al acecho en sus calles, por lo que cuando se enteró que Jesús estaba en la ciudad, cargó sus pistolas, envió a sus compinches a hacer una emboscada. Entonces Diablo abrió a patadas las puertas del salón y salió a la calle polvorienta. Las multitudes se pusieron a cubierto, sabían mantenerse alejados cuando Diablo tenía esa mirada en sus ojos. Pero Jesús no tenía miedo, se bajó de su caballo con sus pistolas de plata relucientes bajo el sol, apretó los puños, tronó sus nudillos, lo miró y dijo: Adelante, haz mi día. Sorprendentemente, Diablo lo hizo. Un par de tiros se dispararon, hubo un breve forcejeo y Jesús ganó fácilmente sobre Diablo y sus secuaces. Jesús los ató a todos y los tiró en la cárcel. Las multitudes de personas volvieron a aparecer y comenzaron a pedirle a Jesús que fuera su nuevo sheriff. Pero con un gran salto Jesús montó en su caballo y tiró con fuerza de las riendas. El semental se puso de pie sobre sus patas traseras, relinchó en voz alta y pateó el aire con sus patas delanteras. Cuando se puso de pie tan alto como podía soportar, Jesús se inclinó hacia adelante en la silla, tiró de las riendas con una mano mientras levantaba su sombrero blanco en el aire con la otra y les gritó a gran voz: Volveré. Mientras Jesús cabalgaba hacia el atardecer, subió el volumen de la música de fondo y los créditos comenzaron a rodar. Esa fue una entrada triunfal. ¿No es así como lo habríamos hecho nosotros si fuéramos Jesús? ¿Cómo habría sido? Eso es lo que yo habría hecho y es probable que así lo habría hecho Hollywood al ingresar Jesús a Jerusalén. Pero Jesús siempre hace las cosas de manera diferente. Él nunca hizo las cosas como cualquiera de nosotros la habríamos hecho. Quizás nosotros lo habríamos hecho esa entrada más espectacular, hubiéramos ido directo quizás hacia donde estaba, no sé, el gobernador romano, Pilatos, donde Herodes, a decapitarlo, a destronarlo y a quitarle el puesto, ¿verdad? Y sacar a todos los romanos que habían estado eh, oprimiendo a los judíos y los hubiera decapitado a todos y él hubiera comenzado a reinar. Esa hubiera sido una entrada triunfal en Jerusalén, pero no fue así. La entrada de Jesucristo no fue así. Si nos fijamos en lo que sucedió hace 2000 años cuando Jesús entró en Jerusalén, no es lo que nosotros hubiéramos hecho, no es como nosotros hubiéramos pensado hacer esa entrada triunfal. En Lucas 19, del 28 al 44, ahí está el escenario. Y ahí está el primer evento en la semana final de Cristo y es conocido como la entrada triunfal, pero en realidad, como vamos a ver hoy, es cualquier cosa menos triunfal. Entrada triunfal es donde dice el titulito ahí en las versiones de la Biblia, pero no es parte del texto bíblico. Una entrada triunfal sería como la que les acabo de describir. Esa sería una entrada triunfal para nosotros. Una entrada triunfal sería lo que los judíos estaban esperando. Una entrada triunfal hubiera incluido la derrota en ese momento de Satanás y el derrocamiento de los romanos. Una entrada triunfal habría tenido a Jesús coronado como rey
Señor y juez. Pero no pasó ninguna de esas cosas. En realidad, esa entrada no fue tan triunfal. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Veamos en Lucas 19, vamos a leer a partir del versículo 28, está realmente qué es lo que hizo Jesús ese día. Vamos a leer del 28 al 35. Vamos a irlo leyendo parte por parte, versículo por versículo. En el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, iba adelante y subiendo hacia Jerusalén. Como nosotros estamos estudiando la Biblia, cuando ahí dice, habiendo dicho esto, pues tenemos que preguntarnos primero, habiendo dicho qué, qué es lo que él había dicho. En el texto que tenían ustedes en la grabación antes de iniciar, teníamos qué fue lo que Jesús hizo antes, antes de comenzar a planear esa visita a Jerusalén. Justo antes, Jesús les contó la parábola de un hombre noble que fue a un país lejano para ser coronado rey. Y cuando salió, le dio 10 minas a 10 siervos y le dijo que invirtieran ese dinero para él mientras él estaba fuera y regresaba ya coronado rey. Así que la parábola nos habla de tres servidores, nos habla lo que hicieron con el dinero y lo que el maestro les hizo cuando regresó como rey. Entonces, acababa de contar esa parábola y en el versículo 21 dice que cuando hubo dicho esto, salió a Jerusalén. Para que nos ubiquemos, entonces Jesús les cuenta la parábola de un hombre que fue a un país lejano a ser coronado rey y después en ese momento él sale hacia Jerusalén. ¿Qué pudieron haber pensado los discípulos? Esta parábola debe de haber significado de Jesús. Ahora él va a ser coronado rey. Es lo más probable que ellos pudieron haber pensado. Si no, ¿para qué nos contó esa parábola y después sale hacia Jerusalén? Aquí vamos, dijeron ellos. Ahora sí, llegó la hora cuando va a ser coronado rey, el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Lucas 19:29 dice, sucedió que cuando llegó cerca de Betfagé, que significa casa de higos estériles, y Betania, que significa casa de muchos higos. Bienvenido, señor Howard Triggs de Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este versículo 29 es importante. Solamente dice eso, cerca de qué ciudades llegó, pero vean la diferencia en el significado de los nombres de estas dos ciudades. Betfagé, que significa casa de higos estériles, y Betania, que significa casa de muchos higos. Esa diferencia, Jesús pasó por esos dos lugares y esos lugares que se mencionan, nosotros lo oímos en idiomas distintos, pero ellos lo oyeron así, cuando pasó por el lugar de higos estériles y el lugar de muchos higos, y los higos en realidad antes representaban la bendición de Dios sobre Israel, eso es lo que ellos sentían cuando oían acerca de los higos, y una promesa del pacto de Dios con Israel era que si eran obedientes, les iba a traer paz y cada hombre, dice, tendrá su vid y su higuera. En Primera Reyes 4:25, en Oseas 9:10, en Isaías 36:16, por ejemplo, habla de que cada persona podrá tener en su propia casa su higuera. Y eso era símbolo de bendición, tener su propio árbol de higos en su casa era sinónimo de tener la bendición de Dios. Y Jesús acababa de decir una parábola de cómo él quería que sus siervos fueran productivos y a los que les daba ese dinero para invertirlo mientras él estaba ausente. Y ahora, mientras iba hacia Jerusalén, Lucas menciona que estaba entre ese lugar en el que no produce higos, árboles de higos estériles, y el otro lugar, Betania, que es la casa de muchos higos. Y entonces se pregunta uno, cuando Jesús entre a Jerusalén, ¿cuál de los dos va a encontrar? ¿Cuál de los dos va a encontrar? ¿El lugar de
muchos higos o el lugar de higos estériles. Va a encontrar el lugar donde las personas están con la bendición de Dios, o va a encontrar un lugar donde las personas están alejados de Dios y donde no tienen bendición. Y sabemos que lo que Jesús va a encontrar cuando entra en Jerusalén es una ciudad de higos estériles, una ciudad de personas que no están produciendo frutos. Y en Mateo y en Marcos, al día siguiente, o sea, el día lunes, se da ese caso de la maldición de la higuera estéril. Y ahí está, en esa higuera estéril, en realidad él está demostrando qué es lo que encontró ahí en Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Jesús encuentra esa higuera y cuando va y quiere comer unos higos, pero resulta que no tenía nada? Porque era estéril y él la maldice y cuando regresan por la noche el árbol ya se ha marchitado y se ha muerto. Se lo encuentra en Mateo 21 y en Marcos 11. Una higuera estéril. Eso es lo que él fue a encontrar en Jerusalén. Encontrar esta higuera en realidad es simbólico. Y lo que le pasó a esta higuera también es simbólico de lo que le pasaría a la ciudad de Jerusalén, lo que le pasaría al templo de Jerusalén, porque él va a Jerusalén y encuentra en realidad una higuera estéril. Y este es símbolo de lo que cada persona ahí estaba y que lo que cada persona eh, tenían ahí en Jerusalén. No era tiempo de higos en ese momento, pero lo que Jesús estaba haciendo era algo simbólico en realidad, simbólico. ¿Qué es lo que él quería encontrar en Jerusalén, pero no lo encontró? ¿Qué es lo que él quería encontrar en esa higuera? Quería encontrar frutos, pero no los encontró. ¿Qué es lo que quería encontrar en Jerusalén? También quería encontrar frutos de bendición, pero no los encontró. Entonces continuamos con el versículo 29 y en el versículo 29 dice que ellos estaban en el monte llamado de los olivos, fuera de Jerusalén, en el monte de los olivos. Y aquí también hay bastante simbolismo, porque proféticamente Jesús es la oliva machacada del tronco de Jesé. Jesús es mostrado como esa oliva que es machacada para sacarle el aceite de oliva, las aceitunas. Y durante la última semana de Jesús, Jesús pasó mucho tiempo ahí en el monte de los olivos, pasó toda una noche orando. ¿Ustedes recuerdan cuando llegó a orar a los discípulos ahí al monte de los olivos y estaban en el huerto del Getsemaní? Y el huerto del Getsemaní está dentro del monte de los olivos. Y Getsemaní en realidad significa el jardín de la prensa de olivas, jardín de la prensa de olivas. Entonces Jesús va ahí a orar al huerto del Getsemaní, que en realidad es el jardín donde estaba la prensa de las olivas, donde exprimían las olivas para sacarles el aceite. Dice Rubén, los discípulos se entristecieron porque Jesús maldijo a la higuera injustamente porque no era tiempo de higos. Así es. Ahora, como he dicho, lo que Jesús estaba haciendo ahí era algo simbólico. Estaba mostrando en esa higuera lo que él no había encontrado en Jerusalén, no había encontrado frutos. Y lo que le pasó a esa higuera, el secarse, era también símbolo, y él lo dice más adelante, vamos a verlo más adelante, cuando él dice que toda Jerusalén va a ser sitiada y Jerusalén va a ser destruida. Y eso era símbolo de lo que le pasó a ese árbol. Entonces, muy probablemente fue en una prensa de aceite de oliva donde Jesucristo oró. Estaba ahí en ese Getsemaní donde prensan las olivas y ahí estaba él orando. Y él, como la oliva de Jesé, él también sintió esa presión en ese momento y era tanta la presión que Jesús sentía, Jesús ser humano. Aquí lo vemos a Jesús en nuestra realidad como seres humanos. Él sabía lo que iba a pasarle
Él sabía el sufrimiento al que estaba comenzando a entrar, el grandísimo sufrimiento de la crucifixión y muerte. Y estaba ahí, y es simbólico que él como la oliva de Jezreel estaba ahí también, siendo apretado, siendo presionado, siendo exprimido. Y dice las escrituras que sudó gotas como de sangre salieron de él. La presión que él tenía en realidad era bastante grande. Pero hay otra razón por la que es importante el Monte de los Olivos en este escenario. Zacarías 14 profetiza que cuando el Mesías, decía ahí en Zacarías 14, venga a establecer su reino, vendrá del Monte de los Olivos. Entonces dice que del Monte de los Olivos iba a venir Jesucristo. Bueno, decía ahí el Mesías iba a venir del Monte de los Olivos hacia Jerusalén a ser coronado rey. Entonces los discípulos comienzan a hacer sus interpretaciones, ¿verdad? Y ellos comienzan a interpretar, nos contó la parábola de ir a un lugar lejano a ser coronado rey. Ahora no, estamos aquí en este lugar del Monte de los Olivos y la escritura dice, Zacarías dice que del Monte de los Olivos va a salir y va a entrar a Jerusalén. En Zacarías 14 dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos y después de eso él establecerá su trono en Jerusalén. Entonces ellos pensaban, estamos ahora en el Monte de los Olivos y vamos hacia Jerusalén. Se está cumpliendo esta profecía y ellos estaban entusiasmados. Entonces se está cumpliendo tal como lo había dicho el profeta. Y esto nos prepara para lo que va a suceder. Si nosotros nunca hubiéramos leído antes esta historia, y si nosotros fuéramos judíos que estábamos esperando la venida del Mesías, entonces, ¿qué estaríamos esperando nosotros si nosotros estuviéramos en aquel tiempo? Estaríamos esperando que Cristo, el Mesías, viniera a derrotar a los romanos, a derrocar a los romanos, quitar a los romanos que estaban oprimiendo a los judíos y que estableciera su reino terrenal. Eso estaríamos esperando y eso es lo que estaban esperando todos en ese momento, incluso los mismos discípulos de Jesucristo, que él derrocara a los romanos y comenzara a gobernar. Pero en Lucas 19:29 y los siguientes versículos, Jesús les da unas instrucciones bastante curiosas. Dice el versículo 29, Él envió a dos de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea de enfrente donde al entrar encontrarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están soltándolo, así le dirán, porque el Señor lo necesita. Nos manda con estas instrucciones raras, ¿verdad? Vayan a buscar este, este pollino. Ellos fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Nadie lo había montado y les preguntaron por qué lo están desatando y ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Y cuando lo trajeron a Jesús, le echaron sus propios vestidos sobre el pollino y subieron a Jesús en él. Ahora, el hecho que el pollino no había sido montado jamás, como dice ahí, también es simbólico, es adecuado para los fines sagrados. Ustedes pueden recordar que aquella vaca roja que era utilizada en las ceremonias de limpieza en Número 19 y en Deuteronomio 21, tenía que ser una vaca sobre la que nunca se le hubiera puesto el yugo, que nunca se hubiera puesto a trabajar. Era lo primero que iba a hacer es servir ahí en esa ceremonia. Igual este pollino, este burrito, algo que no había sido puesto a trabajar nunca antes. También el carro en el que iba a ser llevada el arca del Señor tenía que ser un carro que nunca antes había sido utilizado para ningún otro fin. Entonces este era un burro joven, un burro que nunca antes había sido montado. Bienvenida Liz Heredia, gracias por estar aquí con nosotros. Notamos otra cosa más también aquí en lo que Jesús está haciendo. Él está pidiendo prestado el burro. Vayan a traerlo. Y eso nos puede parecer extraño a nosotros hoy. ¿Por qué mandar a traer un burro prestado?
Pero esa era una práctica común en aquellos tiempos. Era algo común cuando llegaba un emisario real a la ciudad. Antes de entrar a la ciudad, él pedía prestado o requisaba un caballo para cabalgar dentro de la ciudad. Es como decir, bueno, yo no soy de aquí, llego a esta ciudad y lo que hacen ahora es que rentan un automóvil, ¿verdad? Para poder andar en la ciudad. Entonces eso es lo que hacían antes. El emisario real cuando iba a entrar a la ciudad, primero mandaba a algunos que fueran a traer un caballo para entrar él, pero lo que escogían, lo que mandaba a traer era el mejor caballo del pueblo, el mejor de la ciudad. Y las personas lo daban con mucho gusto porque era un privilegio que mi caballo fuera utilizado por el rey, por el príncipe, por el general, por el famoso que iba a entrar a la ciudad y que todos vieran que, bueno, entró el príncipe y va en mi caballo y todos lo van a reconocer. Era un orgullo prestarle el caballo al que llegaba eh, emisario del rey a la ciudad, pero buscaba el caballo más hermoso, porque eso mostraba victoria, mostraba conquista sobre todos. Pero el burro, ese pollino, mostraba todo lo contrario, porque el burro es símbolo de humildad, de paz. Cristo no quiso entrar en Jerusalén montado en un caballo, conduciendo un carro, no quiso entrar así. Él no llevaba una corona, no llevaba una espada como la mayoría de personas reales lo habrían hecho. ¿Cómo se utilizaban los burros? ¿Para qué se utilizaban? Para desfiles civiles, no militares. En Primera Reyes 1 pueden encontrar ustedes algo acerca de eso. Él no llegaba entonces como el Mesías militar que la gente estaba esperando, como el Mesías que viene a juzgar, a luchar y a gobernar. Y él al entrar en un burro, montado en un burro, le estaba mandando un mensaje, estaba mandando una declaración. Yo no soy el Mesías que viene en guerra, no soy el Mesías que viene a luchar, soy el Mesías que viene en paz. Eso es lo que él estaba demostrando en eso. Yo vengo en paz, yo no vengo a juzgar, vengo a crear, no vengo a condenar, sino a ayudar. No vengo con las fuerzas de las armas, sino que vengo con la fuerza del amor. Esa era la declaración que Jesús estaba haciendo. Y las multitudes reconocieron una declaración en Jesús, pero no lo que él estaba tratando de enseñar. Entonces ya vimos lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Entra a la ciudad en símbolo de paz y entra montado en un burro, símbolo de que él no venía a pelear, que él no venía en son de guerra, sino de paz, que él no venía a matar a los romanos enemigos, sino que él venía como símbolo de su amor por todos. Lucas 19:36, vamos a encontrar a partir de ese versículo qué es lo que hizo la multitud. ¿Qué hizo la multitud? ¿Qué hicieron todas las personas que estaban ahí en la entrada de Jerusalén? Bueno, dice el versículo 36, y a su paso muchos tendían sus mantos sobre el camino. Las personas comenzaron a tender sus mantos sobre el camino para que Jesús pasara. Y tender sus mantos, poner las prendas, era un símbolo del homenaje real que le estaban haciendo a Jesús. En Segunda Reyes 9 van a encontrar algo acerca de esa costumbre que era una señal de homenaje, era algo así como ahora extenderle la alfombra roja donde va a pasar el rey. Lo que hacía en aquellos tiempos, donde iba a pasar el rey, era tender sus mantos, sus capas. Pero eso no es lo único que hicieron, también hicieron otras cosas. Por ejemplo, gritaban ovaciones a Jesús y agitaban ramas de palmera. Y todas esas cosas nos revelan una tercera cosa de lo que hacían las multitudes, y era que ellos querían algo. ¿Qué es lo que las multitudes querían? ¿Por qué las multitudes estaban recibiendo de esta forma a Jesús? ¿Por qué lo estaban recibiendo
como rey. ¿Qué es lo que ellos querían? Y como ya hemos dicho, lo que ellos esperaban era que viniera el Mesías a derrocar a los romanos. Eso es lo que las multitudes querían. Versículo 37 dice, entonces llegando cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho, habían visto sus milagros, lo habían escuchado hablar y entonces comenzaron, dice, a alabar a Dios. Y en Galilea lo conocían. En Galilea él había andado predicando, sabían de todas las cosas que habían hecho y todos ellos estaban ahí y habían llegado a Jerusalén. Probablemente en Jerusalén no lo conocían mucho las personas porque muy pocas veces Jesús había ido a Jerusalén, pero habían llegado todas las personas de los alrededores. ¿Y por qué habían llegado tanta gente a Jerusalén? Habían llegado porque iban a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerdan de esas fiestas? Pues eso habían llegado ellos a hacer. Entonces, multitudes, ¿cuántos habrán sido? ¿Cuántas personas creen ustedes que habían ahí en ese momento, en esa entrada de Jerusalén cuando Jesús entra? ¿Cuántas personas? Porque ahí dice multitud. Y hay una forma en que las podemos más o menos calcular, y es que en el año 60 fue 30 años después de ese acontecimiento, o sea, unos pocos años después, un gobernador romano hizo un censo de cuántos corderos eran inmolados en Jerusalén en esa semana de la Pascua, cuántos corderos morían y cuántos corderos eran sacrificados. Y en ese censo se encontró que eran 250,000 corderos. 250,000 corderos. Ahora, hagan ustedes la cuenta. Decía la ley que no podían haber menos de 10 personas por cada cordero. ¿Recuerdan ese punto de la ley? Por cada cordero sacrificado decía no pueden haber menos de 10 personas. Y si en una familia no hay 10 personas, que se unan dos familias, decía, para que sacrifiquen el cordero y las dos familias puedan comerlo juntas, porque no podían haber menos de 10 personas por cada cordero. Entonces, si habían 250,000 corderos y por lo menos 10 personas por cada cordero, ¿cuántas personas habían? Una operación matemática. Habían entonces no menos de 25 millones de personas. 250,000 por 10 da 2,5 millones de personas que habían ahí cerca de Jerusalén ese día. Era una gran cantidad de personas. Eran muchísimas personas. Y no había entonces un mejor momento para Jesús revelarse a sí mismo que cuando casi todos estaban ahí en Jerusalén. Y aunque en Jerusalén quizás, como les decía, no muchos lo habían escuchado, pero ahora él podía revelarse a todas las personas. Y Lucas 19:37 dice que los discípulos se regocijaban, alababan a Dios en voz alta. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? El versículo 38 dice lo que ellos estaban diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿De dónde sale esto? Porque estas personas estaban diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor y gloria en las alturas. Y dice Osana en otras partes. En Lucas está traducido, ¿verdad? Pero en otros evangelios dice Osana, y Osana significa sálvanos, oh Dios. Y este Osana viene de los salmos. Lo que ellos estaban recitando, y ustedes van a encontrar esta frase, casi exacta esta frase en el Salmo 118, versículos 25 al 27. El Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas.
Eso dice el Salmo 118. Y entonces, ¿por qué se lo estaban diciendo a Jesús? ¿Por qué estaban recibiéndolo de esa forma y diciéndole a él, bendito el que viene en el nombre del Señor? En realidad, él era merecedor de eso que le estaban diciendo y muy, con mucho sentido se lo estaban diciendo a él, pero ¿por qué las personas se lo estaban diciendo? ¿Por qué, si muchos de ellos quizás no lo conocían, por qué reciben a Jesús en su entrada a Jerusalén diciéndole, bendito el que viene en el nombre del Señor? Bueno, lo que encontramos en las escrituras es que eso no era algo fuera de lo común. Es algo que ellos siempre hacían y algo que ellos siempre decían. Jerusalén estaba en una colina, así que cuando las personas iban a Jerusalén, se decía que iban a subir a Jerusalén, porque estaba arriba, estaba en unas colinas y millones de peregrinos iban a Jerusalén. Millones, pues, decían, como ya vimos en la cuenta que hicimos, por lo menos 2,5 millones estaban ahí en Jerusalén ese día, y viajaban de lugares lejanos y iban subían a Jerusalén a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Nos pone Rubén, gracias, el Salmo 118 dice, Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso estaban diciendo. Ellos, ¿qué estaban haciendo las personas? Lo que siempre hacían cuando iban a Jerusalén, cantar ese salmo, cantar el Salmo 118, porque cuando subían a Jerusalén iban cantando las canciones de la subida. Las canciones de la subida, ustedes ven ahí en los salmos, desde el Salmo 113 comienza a decir, estos son los salmos que se cantan en la subida a Jerusalén, cuando vamos hacia Jerusalén. Así que cuando las personas salían de su pueblo, de su ciudad lejana, comenzaban cantando el Salmo 113 y lo iban cantando el Salmo 113, cuando a medida que se iban acercando a Jerusalén en su camino, cantaban el Salmo 114, más adelante el Salmo 115, después el 116, eh, ya cuando le faltaba poco para llegar a Jerusalén, ya iban cantando el 117, y en la entrada, en la propia entrada de Jerusalén, siempre iban cantando el Salmo 118. Es el Salmo 118 que les tocaba ya cantar en las puertas de Jerusalén. Entonces, todos los años, en las puertas de la entrada de Jerusalén se cantaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que todos los peregrinos se detenían a las puertas de Jerusalén y le daban la bienvenida a los demás. Todos los que iban entrando a Jerusalén eran recibidos con este salmo. Todas las personas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. Así eran recibidos todos. Y con esos versículos ya finales del Salmo 118. Esas eran las palabras que encontraban todos los que iban entrando a Jerusalén. ¿Se pueden imaginar cómo era eso? Si ustedes hubieran subido a Jerusalén, la ciudad santa, a celebrar uno de los días sagrados del año, de la Pascua, y que cuando usted va llegando y entrando a Jerusalén, multitudes están ahí cantando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y más bien esto me parece algo así como cuando vamos entrando al cielo, ¿verdad? Y cuando vamos entrando al cielo, somos recibidos con esos cantos de las multitudes dándonos la bienvenida. Y así se sentían todos cuando iban entrando a Jerusalén. Entonces cuando Jesús entra, todos estaban cantando lo que normalmente cantaban, dándole la bienvenida a otros viajeros. Pero hay un punto diferente que ellos hicieron también con Jesucristo. Y es que comenzaron a ondear ramas de palma y él iba montando en un burro tal como la profecía lo había dicho. Y ellos hicieron algo
también que, como ya dijimos, pusieron sus abrigos en sus capas para que él pasara rindiéndole homenaje a un rey y le cambiaron las palabras. Vean, como nos puso ahí Rubén en el Salmo 118, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ellos le agregaron la palabra rey, porque ellos estaban recibiendo a Jesucristo de una manera especial, lo estaban recibiendo a él como rey. Ellos dijeron, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Ellos esperaban un rey y querían un rey y ellos tenían la esperanza que Jesús sería ese rey. Así que le agregaron al salmo y le dijeron, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Pusieron sus mantos para que pasara como se hace con un rey. Le ondearon con palmas, que es lo que se hacía con un rey. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban revelando qué es lo que querían. ¿Qué querían las multitudes? Querían un rey, querían un gobernante, querían un juez, querían un Mesías guerrero, un Mesías que llegara y al entrar a Jerusalén lo primero que hiciera fuera derrocar a los romanos. Eso es lo que ellos querían y por eso estaban cantando todo eso tan alegres y diciéndole esas ovaciones a Jesús. Habían unos, como siempre salen en las escrituras, en la historia de Jesús, estaban cerca unos líderes religiosos. Y los líderes religiosos eh, eh, sabían de las implicaciones proféticas, porque ellos sabían de las profecías. Y los líderes religiosos sabían que venía del Monte de los Olivos, sabían que venía montado en un burro y eso cumplía una profecía, sabían que cuando lo recibieran lo iban a decir bendito el rey que viene en el nombre del Señor y eso estaba en una profecía. Y entonces ellos dijeron, no, esta gente se van a confundir porque todo esto van a creer que la profecía ya se está cumpliendo. Y le dijeron a Jesús entonces, Maestro, reprende a tus discípulos y que se callen, que se callen. Ellos no podían soportar a Jesús, ya sabían cómo las multitudes aclamaban a Jesús, incluso estaban buscando matarlo ya, querían matarlo. Pero ¿qué les respondió Jesús? Versículo 40, Él les respondió y les dijo, os digo que si estos guardan silencio, las piedras clamarían. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué es tan importante que Jesús sea ovacionado, que Jesús sea aclamado en su entrada a Jerusalén ese día en la historia? Ese día, ese Domingo de Ramos, le han puesto hoy el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué si la gente se callaba, las piedras clamarían? ¿Qué había, que tenía que ser ese día? Versículos 41 al 44 dicen, ¿por qué? Bueno, ya vimos lo que hizo Jesús, ya vimos lo que hicieron las multitudes, ya vimos lo que las multitudes querían, ahora vamos a ver lo que Jesús quería. Lo que Jesús quería lo vamos a encontrar en los versículos del 41 hasta el 44. Dice, dice Rubén, la profecía se cumple porque es palabra de Dios. Estaba en una profecía eso, claro que sí. Dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, lloró. Estas palabras las dijo llorando. Imagínenselo ustedes, yo no lo puedo hacer ahora, pero Jesús esto lo dijo llorando. Si tú también hubieras sabido que en este día, lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derrumbarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Oigan, como dice, ¿por qué le va a pasar eso a Jerusalén? ¿Por qué Jesús está llorando por Jerusalén? ¿Por qué dice estas palabras llorando por ellos? Les dice, vean, dos veces menciona ese día. Si hubieras sabido en este día, les dice,
Y el final termina diciéndole, le va a pasar todo eso porque no conociste ese tiempo, el tiempo de tu visitación. En los evangelios casi siempre Jesús les dice a sus discípulos, oye, no le cuenten a nadie, te sané, por favor, no se lo digas a nadie, no se lo cuenten. ¿Y por qué les decía a las personas que no hicieran la bulla, ¿verdad? Que no salieran a contarle a nadie? Porque les decía, porque mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no ha llegado. Pero este día Él quería que todos supieran, porque ahora sí el tiempo ya había llegado, ahora está en su entrada triunfal y todo lo que Jesús hace ahora está diseñado para que toda la gente preste atención y que todo el mundo se dé cuenta, ahora sí, la hora ha llegado y ahora sí que todos se den cuenta. Jesús lloró entonces sobre Jerusalén. ¿Por qué? Lucas 19:42 dice, lloró porque no sabían qué era ese día. No sabían de ese día. ¿Y por qué? ¿Qué día era? ¿Y por qué era tan importante para Jesús ser reconocido en ese día en particular que está entrando en Jerusalén? ¿Por qué era tan importante? Hay una profecía en el libro de Daniel, fue escrita 600 años antes de Cristo, y ahí se predecía en esa profecía el día exacto cuando Jesucristo entraría en Jerusalén. Esa profecía se llama como la profecía de las 70 semanas, así se la conoce. Está en Daniel 9, a partir del versículo 24. Y, y, y en esa profecía está claramente dicho el día en que Jesús, el Mesías príncipe, dice ahí, entraría en Jerusalén. Y haciendo los cálculos, la mayoría cree que ese día fue el 6 de abril del año 33, porque dice claramente desde el día en que se haga el decreto para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y dice cuántos años habrían. Entonces, en ese tiempo ellos sabían realmente qué año se había dado el edicto para reconstruir Jerusalén. Y ahí decía, a partir de ese día hasta la entrada del Mesías príncipe pasarán tantos años, claramente lo decía ahí, entonces ellos podían haber hecho el cálculo y decir, este día entonces el Mesías príncipe viene a Israel. Estaba claro, estaba el día y la hora, ahí estaban, bueno, la hora no, pero el día sí. ¿Saben? Dice Rubén, los judíos no comprendieron la importancia de la celebración de la Pascua porque las profecías apuntaban a ese tiempo, debieron estar preparados. Y especialmente ese día, porque ese día, como estaba en la profecía de Daniel, estaba claro. Y los líderes religiosos querían mantener callados a los discípulos. Y Jesús les dice, si ellos se callan, las piedras clamarán, porque en ese día que ya estaba profetizado en la historia, no se podía guardar silencio. Las personas debían haberlo reconocido y reconocer lo que estaba sucediendo ahí. Así que Él llora por Jerusalén, llora porque ellos no sabían qué día era, aunque estaba claro en las escrituras. Y podemos poner excusas, ¿verdad? Y decir, pero es que esa profecía es demasiado confusa y está difícil de entenderla, pero la Biblia dice que ellos deberían de saberlo. Les mandaba incluso que lo supieran, no tenían excusas. Es como ahora usted no puede decir, yo no sabía que esa ley existía, así que soy inocente. Dígale eso a la policía, ¿verdad? Yo desconocía la ley. No hay esa excusa. La ley todos deben de conocerla, así que ellos debían haber estudiado y conocerla, más si eran los líderes religiosos y si ellos hubieran estado estudiando diligentemente la palabra, ellos debían de haber sabido qué día era ese. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén, encuentra una ciudad de higos estériles, donde la gente comienza a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, ponen sus capas delante del burro, las ramas de palma, están honrándolo con palabras, con acciones, pero en su corazón están lejos de él. En su corazón no es a él a quien están recibiendo. ¿A quién esperaban? ¿A quién están ovacionando las personas en la entrada de Jerusalén? A un Mesías que viene a matar a los romanos,
a derrotar a los romanos, un Mesías militar, un Mesías que viene con violencia, un Mesías que viene a hacer la revolución. Ese es el que ellos están ovacionando. Entonces Jesús sabe, bueno, en realidad no es a mí, ¿verdad?, a quien ellos están recibiendo con todas estas palabras, con todos estos cantos, poniendo esas mantas con las palmas, porque ellos al que estaban esperando era otro, era un Mesías militar, guerrero. Porque ellos lo que querían era que el Mesías comenzara ya a gobernar, a juzgar a los romanos, a establecer su reino, a restaurar la gloria del reino de David. Ese es el que ellos estaban esperando. No era el Jesús que iba entrando, aunque claramente lo podían haber visto porque él iba entrando en un burro. No iba entrando como un guerrero en un caballo blanco, como en la historia que le conté al principio. Y ni los discípulos siquiera no entendían, ni los discípulos tampoco. Y por eso Jesús lloró, porque me están recibiendo, pero el que yo que vengo ahora no soy el que ellos tienen en su mente que está viniendo, al que ellos están aclamando, no soy yo, ¿verdad? Ellos están dándole todos esos cantos con su mente en otro, en otro, en otro. Jesús les había enseñado claramente todo lo que iba a pasar, les había dicho que él era necesario que muriera y que resucitara al tercer día, iba en un burro, todo eso estaba claro, ¿verdad?, lo que Jesús estaba diciendo, pero la gente a quien estaban esperando y aclamando, incluso sus propios discípulos, porque dice que eran los discípulos los que estaban aclamándolo, al que esperaban era a otro Mesías. Se le olvidó la profecía de su entrada a Jerusalén en un burro. Dice, ninguna de las profecías, y Jesús llora por eso, llora. No entendían. Toda la historia había apuntado hacia ese día y que a la mitad de la semana iba a ser entregado, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron ni los fariseos ni los escribas, que eran orgullosos de conocer tanto las escrituras. No lo reconocieron. Y entonces, por eso, Jesús les dice lo que le va a pasar a Jerusalén en los versículos 43 al 44, y que va a ser desolada y que no quedará piedra sobre piedra, y se cumple eso en el año 70. Los judíos fueron dispersados, se volvió realidad esa destrucción de Jerusalén. Ya vimos entonces lo que Jesús hizo, lo que hicieron las multitudes, lo que querían las multitudes y lo que Jesús quería. Ahora, como nosotros, como cristianos, viviendo ahora más de 2000 años después, este pasaje todavía nos habla a nosotros y este pasaje nos pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué querían las multitudes? Las multitudes querían un Mesías guerrero que viniera a matar a sus enemigos, que viniera a gobernar y a juzgar. Jesús quería que ellos supieran que Él ya les había enseñado que Él venía en paz, que Él venía en amor, pero ellos no lo entendieron. ¿Qué es lo que usted quiere? En primer lugar, ¿quién cree usted que es Jesús? ¿Y qué cree usted que Él quiere? ¿Quién cree que es Jesús? Porque las personas en Jerusalén en ese día, en primer domingo de Ramos, ¿quién creían ellos que era Jesús? ¿Y a quién estaban recibiendo? ¿A quién estaban alabando? Ellos en su mente creían que Jesús era un militar, alguien que venía a matar a sus enemigos. Algunos piensan que Jesús solamente era un buen maestro, un profeta. ¿Estaría Jesús decepcionado con usted por quién usted cree que Él es? ¿Lloraría Jesús por usted también al decir, no, no entienden quién soy yo? Y por eso lloró Él ahí en Jerusalén. Están recibiendo, pero el que están ellos recibiendo ese no soy yo, porque yo no vengo a eso, yo no vengo así. ¿Usted quién cree que es Jesús? Dice Rubén,
Pienso que para los judíos de aquel tiempo no fue la entrada triunfal de su Mesías, ni tampoco para el común de nosotros hoy. Sin embargo, como Dios es Dios, su entrada sí fue triunfal de acuerdo con su plan soberano y eterno. No es para satisfacer los intereses solo humanos, sino divinos y eternos. Para mí es la entrada triunfal de toda la humanidad en el reino de Dios, Jesús inaugurando la nueva humanidad relacionada entre sí y como Dios trino en amor y para siempre. Gracias, Rubén. Espiritualmente eso fue una realidad, y como nos dice Rubén, y en la vida de Dios eso sucedió, pero las personas no lo reconocieron. Y a quienes las personas estaban haciéndole esa entrada era a otro que ellos tenían en su mente, no al verdadero Mesías. Ese es el punto, que ellos le hicieron el recibimiento. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo lo sabemos? Porque unos cuantos días después, todas esas mismas multitudes que estaban gritando, ya no estaban gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, libera a Barrabás, crucifícalo. ¿Por qué? Porque el que había entrado a Jerusalén no era el que ellos tenían esperando, no era el que ellos estaban esperando, el que ellos recibieron no era el que ellos querían que llegara. Pero no seamos tan críticos de las personas de Jerusalén en aquel día. Hagámonos la pregunta a nosotros también. Y, y, y ahora, en el 2015, dice Hortensia, que Cristo viva y reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, transformándonos diariamente a adorarle y obedecerle, que haga una entrada triunfal en mi corazón. Amén, que eso suceda, lo que dice Hortensia. Hoy en el 2015, ya que está diciendo el 2015, ¿qué pasaría hoy en el 2015 si Jesús viniera y entrara en la Ciudad de México? O entrara en San Salvador, perdón, o entrara en Nueva York, que entrara en su ciudad. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jesús entrara? ¿Cómo sería su entrada a esa ciudad? Y si todos supieran que Jesús viene entrando a la Ciudad de México y, y, y le organizaran un gran recibimiento y toda la gente saldría a las calles y se habría un desfile, ¿verdad? Con una banda musical y todos saldrían a cantarle Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y Jesús sería recibido con grandes alabanzas, pusieran alfombras en las calles, hicieron un gran desfile, porque viene Jesús, claro que sí, pero a finales de la semana lo volverían a crucificar. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en el 2015 lo volverían a crucificar? Porque ¿qué haría Jesús cuando entre a Nueva York? ¿Qué haría él cuando entre a México? ¿Qué haría cuando entre a su ciudad? ¿Qué haría? ¿A dónde iría él? ¿Qué haría? Dice Rubén, él ya hizo su entrada triunfal en nuestros corazones porque hemos creído. ¿Qué haría Jesús después de entrar y que él sea recibido así? Bueno, para comenzar, los católicos dirían, viene con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos la única iglesia, la verdadera iglesia, y, y- y los evangélicos dirían, bueno, Jesús se viene con nosotros, porque los católicos no son, ¿verdad? Sino que somos nosotros los evangélicos. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Jesús? ¿Con qué grupos iría? No se iría con ninguno de ellos. Jesús se iría con los pobres, con los despreciados, sería con las prostitutas, sería con aquellas personas que nosotros decimos que están perdidos, quizás sería donde están los homosexuales para hablar con ellos, porque Él viene a los pecadores, Él viene a los que lo necesitan, porque cuando Jesús viene, su reino sigue amenazando a los reinos de este tiempo, porque Él no viene en poder, en lujuria, Él viene con misericordia y con paz. Él se iría con los pandilleros, se iría con esas personas a estar con ellos. Y entonces, ¿qué harían? Católicos, evangélicos, los del gobierno, ¿qué harían?
al final de la semana, otra vez, hoy en el 2015, si Él viniera, estarían de nuevo crucificándolo y diciéndolo, no, este no es el que nosotros estábamos esperando, no es el Mesías en realidad que nosotros queríamos. ¿Quién va a querer rendirle sus vidas a un reino así, a un reino que no viene a destruir a los malos, sino que viene a abrazarlos? El que no viene eh, con los que yo creo que son los buenos, sino que viene con todos. Así que no nos apresuremos a juzgar a los que estaban en Jerusalén aquel día, porque hoy también las personas de hoy harían lo mismo que hicieron. ¿Está usted esperando su regreso? Ya no hablando hipotéticamente si entrara así, de esa forma en que lo he descrito, sino su verdadero regreso, su segunda venida. ¿Está esperando usted la segunda venida de Cristo? La venida de Jesucristo, cuando Él dijo, así como lo han visto ir al cielo, dijeron los ángeles, así lo verán venir de regreso. ¿Cree usted eso, que Jesús va a regresar? La primera vez que entró en Jerusalén, ellos debían haber sabido el día que iba a llegar, porque estaba profetizado, pero la segunda venida no sabemos cuándo va a ser, cuándo es que vamos a ir a recibirlo a Él en el aire. Él dijo que nadie podía saber el día ni la hora. Muchos por eso ni lo esperan, no lo esperan, pero no es eso lo que debería de suceder. Aunque no sabemos el día y la hora, debemos estar preparados para su venida. Podría ser hoy, podría ser mañana, ya todo se cumplió lo que se necesitaba que se cumpliera. Se supone que nosotros también debemos saber los tiempos, así como los de aquel tiempo de su primera entrada a Jerusalén, deberían de haber sabido. Nosotros también debemos de conocer esos tiempos. Comenzamos viendo entonces lo que la gente normalmente esperaría que hubiera sido la entrada triunfal la primera vez, pero así no fue como vino. Pero ¿saben por qué? Y que, ¿saben qué va a pasar? Y es que su segunda venida no va a ser muy diferente de su primera entrada a Jerusalén. Ese día en que Él venga y entre a Jerusalén en su segunda venida no va a ser muy diferente de esa primera vez. Vamos a concluir con unos versículos de Apocalipsis 19. Perdón que nos hemos pasado unos minutitos, pero vamos a terminar con esta cita. Dice, ahora vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para con ella golpear a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y él tiene en su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y leyendo esas escrituras, algunos han interpretado que cuando Jesús viene en su segunda venida, viene un Jesús diferente, y viene un Jesús malo, y viene un Jesús que, como decía alguien, no viene tirando dulces, sino que viene con una vara de hierro a destruir a todos los malvados, así como algunos lo han interpretado. ¿Es ese Jesús el que estamos esperando? ¿Es un Jesús así el que estamos esperando? Porque nos puede pasar lo mismo que les pasó a las personas allá en Jerusalén hace 2000 años. Y algo muy importante en este texto: cuando Jesús vino la primera vez, esperaban un Mesías guerrero que viniera a matar a los romanos y a derrocarlos y a destruirlos, a levantar un ejército y aplastar a los enemigos de Israel. Pero eso no es porque Jesús vino. Ellos querían un rey, pero no era el mismo que había llegado. Jesús quería que ellos vieran que Él ama a los enemigos tanto como los amaba a ellos, que Él perdonó a sus enemigos, así como los había perdonado a ellos, que Él recibió a los hijos de Israel y a sus enemigos en una sola familia de los redimidos. Eso les mostró ese día, en esa semana.
No era el que ellos estaban esperando, pero ellos no lo vieron así. Por eso Jesús lloró por la ciudad. ¿Será que Jesús llora por nosotros ahora también? ¿A quién estamos esperando? ¿Estamos esperando a un Mesías guerrero, violento, que viene a destruir? Muchos esperan un Mesías guerrero. Esperan que en su segunda venida Jesús venga a matar a sus enemigos, que levante un ejército, que traiga un ejército celestial y que aplaste y masacre a todos nuestros enemigos, a todos los que no son de mi iglesia, a todos los que son pecadores, que Jesús venga, y esperan que en su segunda venida los destruya a todos, los mate y haga rodar sangre por todas las calles de la ciudad, y que solo nosotros, los buenos, comencemos a gobernar con Él. A ese Jesús es el que muchos están esperando. ¿No será que hemos caído en la misma trampa y en lo mismo que les pasó a la gente en aquel tiempo en su entrada a Jerusalén? Podría ser que, así como ellos estaban equivocados porque ellos querían un Mesías que matara a sus enemigos, así también nosotros ahora tengamos la esperanza que Él viene también a matar y a masacrar a nuestros enemigos. ¿Será que esperamos nosotros? Que tal vez cuando Jesús venga de nuevo, no va a ser para matar a nuestros enemigos y dejar fluir sangre en las calles de la ciudad. Tal vez cuando Jesús venga, perdonará a todos, aceptará a todos, amará a todos, traerá paz a todos, y los reconcilia a todos y nos una a todos. Tal vez cuando Jesús venga de nuevo montado en el caballo blanco de la victoria que leímos en Apocalipsis, la victoria no será terminar con nuestros enemigos físicos, sino que terminar con nuestros enemigos espirituales, el pecado, la muerte y el diablo, los verdaderos enemigos a quienes Él viene a destruir por completo. No a los que son de otra religión, no a los que están atrapados por el pecado. Tal vez cuando Jesús venga de nuevo con su ropa teñida de sangre, no va a ser manchado de sangre de nuestros enemigos, sino su propia sangre derramada por nosotros y por nuestros enemigos. Tal vez cuando Jesús venga de nuevo con esa brillante espada que dice Apocalipsis, esa espada no sea un arma para matar, sino que sea una espada del Espíritu y de la palabra de verdad, que con esa espada viene a revelarnos quiénes realmente somos los seres humanos, sus hijos amados, y viene a revelarnos quién es realmente Dios. No es una espada que venga a matar a todos los pecadores, sino que a matar y destruir por completo el pecado y a mostrarnos quiénes somos como sus hijos. Las multitudes querían un rey que matara a sus enemigos y estaban equivocados. ¿Queremos nosotros un rey que va a venir también a matar a nuestros enemigos? ¿Estás esperando la segunda venida de Jesús? Observemos las señales de su primera venida para saber cómo será su segunda venida, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús que entró en son de paz a Jerusalén es el mismo que viene en su segunda venida. Es el mismo que viene a amar, a perdonar y a reconciliar. Porque si estamos esperando un Mesías violento y guerrero, tal vez no lo reconoceremos en su segunda venida, así como no lo reconocieron en su primera venida, y pueda que Jesús llore por nosotros, así como lloró por Jerusalén. Dice Rubén, esperamos al Rey de Reyes, quien nos ha unido a su ser para siempre, aunque ya lo experimentamos, este cuerpo todavía nos impide gozar plenamente de la función de todos y la creación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él va a restaurar todas las cosas como en el principio, el cual se remonta hasta antes de la creación del mundo. Pongamos mucha atención entonces. ¿Cuál es el Mesías que esperamos que venga en su segunda venida? Veamos cómo vino en su primera y esperemos al verdadero, no al que tenemos en nuestras mentes. Te damos gracias, Señor, porque en lo que sucedió en el pasado podemos ver cómo tú en realidad eres. Gracias, Señor, porque al observar cómo fue tu entrada a Jerusalén aquel día, podemos saber cómo será también tu entrada en la segunda venida.
Gracias por mostrarnos que eres un Dios de amor, de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, un Dios que nos perdona y que nos has perdonado ya a todos. Ayúdanos a ver como nuestros enemigos, no a los que creen diferente a nosotros, no a los que están atrapados por el pecado, sino nuestro enemigo en realidad, el pecado, nuestro enemigo en realidad, el diablo, Satanás, que podamos ver que tú vienes a destruir la maldad y el pecado, y eso viniste, Señor, y lo hiciste, consumaste esa obra ese día de tu muerte. Gracias porque ahora nosotros lo sabemos. Gracias porque hemos conocido tu gran amor, no solo por nosotros, sino también por nuestros enemigos, no solo por nuestra iglesia, sino por todas las personas. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad y decirles a todas las personas de esta reconciliación que ellos ya tienen en ti. Gracias, Señor, porque nosotros ahora lo hemos comprendido y nosotros ahora sabemos quién tú eres en realidad y quiénes somos nosotros, tus hijos amados, quiénes todos los seres humanos, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a dar esta noticia y proclamar esta verdad, este evangelio, buena noticia, para que las personas, Señor, no estén esperando un Dios diferente o un Mesías diferente al que tú realmente eres, sino que puedan saber de tu gran amor, que eres un Dios de amor, que vienes no en violencia, no a destruir a los seres humanos, Señor, sino a perdonarlos, a amarlos, a recibirlos, a que puedan entrar en esta relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Señor, por todo esto. Te damos todo el honor y toda la gloria para siempre. Amén.